¿Quién fue Robert King Merton? Robert King Merton fue un sociólogo estadounidense nacido en Filadelfia en 1910 y fallecido en Nueva York en 2003, famoso por sus trabajos sobre teoría social e investigación empírica, así como sobre los medios de comunicación y por la fundación de la sociología de la ciencia. A lo largo de su carrera, Merton redactó 28 obras y más de 200 artículos. Sus libros sobresalieron por relatar temas como la delincuencia y el racismo. Además, explicó la función de la burocracia y de las profesiones. Dentro de los textos más destacados escritos por el autor, encontramos Estructura Social y Anomia en 1938, la cual expone el capitalismo que ha condicionado al ser. Además, narra que el crimen nace cuando el Estado no le brinda oportunidades a los hombres de bajos recursos. También podemos encontrar la relación que existe entre la ciencia y las instituciones gubernativas. Por otro lado, tenemos el texto Teoría y Estructura Social en 1949, el cual exhibe que la sociedad comprende funciones manifiestas y latentes. Las primeras hacen referencia a los valores de los habitantes y las segundas a las costumbres interpuestas por las naciones y El reconocimiento académico le llegaría a Merton a partir de la publicación de su obra Teoría y Estructura Social en 1949, que pronto se convertiría en un clásico de la sociología, traducido a 16 idiomas y reimpreso en más de 30 ocasiones. Probablemente es el libro más citado de la sociología del siglo XX. Para Merton, las estructuras sociales eran las que determinaban al hombre. Este autor expresaba que el individuo actuaba de acuerdo a los ideales expuestos por el país, pero no todos cumplían con esos parámetros por falta de recursos y apoyo. Por eso ciertas personas solían acudir al asesinato o al hurto para incorporarse dentro del sistema estatal. Al estudiar las consecuencias de la burocracia como forma de asociación humana basada en la racionalidad, Merton observó la presencia de las consecuencias indeseables que denominó disfunciones de la burocracia y que conducen a la ineficiencia y a las imperfecciones en ciertas estructuras sociales. La obra de Merton sobre la sociología de la ciencia surgió del primer estudio de caso que el autor escogió para el desarrollo de una teoría de la estructura social. Desde una perspectiva funcionalista, Merton analizó los sistemas sociales a partir de sus partes y sus interrelaciones y dependencias recíprocas, alejándose del marco positivista del tipo causa-efecto. Algunos de los temas que abordó Merton dentro de su literatura y dentro de muchas de las investigaciones que él realizó fueron tres conceptos: el de función, disfunción y afunción. Función indica que hay acciones deliberadamente orientadas hacia funciones, y esta teoría fue inspirada básicamente por Weber y por uno de sus mentores más cercanos, que fue Pearson. Las acciones humanas están en el marco de la referencia en una situación social y tienen diferentes objetivos. Un ejemplo de función podría ser la puntualidad o el cumplimiento de las actividades que desarrollamos nosotros como seres humanos dentro de las organizaciones o dentro de alguna estructura social. El otro término que encontramos fue el de disfunción. También significa que las acciones que no siguen o terminan debilitando las estructuras sociales y por tanto serían lo opuesto a función, en este caso la impuntualidad a ciertas citas o participaciones que tenemos dentro de un grupo social. Esta obviamente va en detrimento de alguna estructura social ya previamente consolidada. Y el último de los conceptos que se trató también fue la afunción, que no es nada más que la carencia de la función. Indica que hay acciones humanas que indistintamente las realizamos y que no tienen ningún efecto aparentemente, y que según Merton tienen consecuencias y efectos. Un ejemplo de ello es que en Estados Unidos en algún momento sí se consideró afuncional no atender a ciertas personas de color en ciertos establecimientos de comercio, y eso para ellos era normal. Con el tiempo estas acciones pasaron de ser afuncionales a ser disfuncionales porque afectaban como tal la organización social en la que se desarrolla este país. Con estos tres, función, disfunción y afunción, lo que concreta Merton es que los sistemas sociales no son como operan, es decir, no son totalmente funcionales, lo que significa que tienen algunas diferencias, por tanto tienden al desorden o la mayoría de las veces los llevan a caer en acciones disfuncionales. En investigaciones posteriores, Merton citó dos nuevos conceptos como la función manifiesta, que es aquella consecuencia objetiva, querida y observada por los miembros de una sociedad, y como toda función contribuye a la integración de la misma. También son conocidas e intencionadas por los participantes de un tipo específico de actividad social. Dentro de las organizaciones juega un papel importante, que es el de proporcionar medios de subsistencia, conferir una identidad personal
y diferenciar una posición en la estructura social. Un ejemplo de ello es que la escuela fue creada para transmitir conocimientos, valores, desarrollar destrezas y habilidades, por tanto es conocida e intencionada. Por otro lado, tenemos la función latente, que hace referencia a las consecuencias objetivas que contribuyen a la adaptación social, pero que no son observadas ni queridas por los miembros de una sociedad. Es lo que genera acciones concretas u objetivas y que no habían sido previstas. La mayoría de ellas es desconocida por los participantes y ofrecen explicaciones que rodean los fenómenos sociales. Su función social es la de estructurar el tiempo cotidiano, facilitar contactos sociales extrafamiliares, proponer metas supraindividuales y señalar cauces de acción social. Un ejemplo de función latente es la actividad social que desarrollan los alumnos dentro de un entorno en diferentes grupos. Este proceso de socialización se da en una escuela elemental, por tanto tiene consecuencias y algunas de ellas son desconocidas. Este juego de funciones y disfunciones se comprende en términos de equilibrio y desequilibrio. Entonces, las acciones como función, disfunción y afunción van atadas a los conceptos de función manifiesta o latente. En pocas palabras, lo que señala Merton es que estos sistemas sociales no son perfectos ni armoniosos porque las acciones siempre irán con objetivos claros y loables que generan otro tipo de situaciones, sean positivas, negativas o neutrales, y además inciden en cambios. Merton desarrolló la teoría sociológica estructural funcionalista, que privilegia un análisis microscópico de la sociedad, analizando las partes que la integran y la relación entre ellas. Para Merton, la sociedad es un sistema que está constituido por una estructura que permanece en el tiempo, siendo un sistema un conjunto de elementos interdependientes, en equilibrio y que tienen la posibilidad de crecer. A esta teoría se le denominó sistemática. Para Merton, los elementos que integran el sistema son subsistemas interdependientes que cumplen funciones sociales necesarias para el funcionamiento, regularidad y estabilidad de todo el sistema. Merton considera a la estructura como un sistema de relaciones relativamente estables entre las partes de un conjunto, y la estabilidad deriva de la permanencia de los actos sociales más allá de las personas. Robert King Merton intentó desarrollar una teoría general del comportamiento desviado y teorizó sobre valores y normas confrontándolos con los medios institucionalizados de que disponen los individuos para alcanzar sus metas sociales. También, y como ya lo habíamos mencionado, él profundizó en el comportamiento deyectivo, el cual según él no radica en el individuo, sino en las relaciones estructurales, siendo este una víctima de la estructura sociocultural. Pero, ¿qué son las conductas desviadas? Hacen referencia al comportamiento que es reconocido como una violación de normas sociales. Entonces, los controles sociales son un intento de evitar a reducir el mínimo la desviación, según Merton, controlado a través de la medicalización de la anormalidad. Ahora hablemos de la teoría del medio rango, que son aplicables a limitadas gamas de datos y trascienden la pura descripción de fenómenos sociales y cubren los espacios en blanco entre el empirismo primario y la teoría inclusiva. Asimismo, la teoría de alcance intermedio desarrollada por Merton, denominada precisamente teoría sociológica de alcance intermedio o simplemente teoría intermedia, constituye un enfoque sociológico teórico dirigido a integrar la teoría y la investigación empírica. Entonces estaríamos hablando de que se trata de teorías ubicadas en un punto medio entre las teorías generales de los sistemas sociales, que están demasiado lejos de los tipos particulares de conducta, organización y cambio, para tomarlas en cuenta en lo que se observa y las descripciones ordenadamente detalladas de particularidades no generalizadas. Merton utilizaba la noción de teoría de alcance intermedio principalmente de manera negativa, es decir, para distanciarse tanto de la teoría general como del mero empirismo, pero sus definiciones explícitas proporcionadas a este concepto realmente fueron un poco vagas y no aportaron mucho a las teorías ya proporcionadas por él anteriormente. Es así como, según Merton, la teoría de alcance intermedio nos permite trascender el falso problema de un conflicto teórico entre lo general y lo totalmente particular, entre la teoría sociológica generalizadora y el historicismo. Durante más de 40 años de investigación, Robert King Merton le dio forma a la sociología de la ciencia como disciplina académica, y sus concepciones teóricas han impulsado decisivamente el proceso de institucionalización de la ciencia. Su aporte sin duda ha sido fundamental para iniciar el planteamiento de la estructura social de la ciencia, así como el desarrollo de la cienciometría y la política de ciencia y tecnología. Entonces podemos decir que gracias a todas las investigaciones realizadas por Merton, la sociología de la ciencia nos abre las puertas para abordar la interdependencia dinámica entre ciencia y sociedad.
y es un sustento esencial para comprender las formas en que se constituyen estructuras organizacionales, se crean cambios con productos nuevos y se configura una cultura y unas reglas de juego que contribuyen a la actividad investigativa. Con todo esto, podemos concluir que la obra de Merton nos facilita comprender el fenómeno de la construcción de nuevo conocimiento, la innovación y la aparición de formas organizacionales con el fin de tener un mejor criterio investigativo para la administración de la ciencia y la tecnología, y el diseño de políticas que propicien su impacto en la sociedad, permitiendo generar valor económico y valor social. Este video fue elaborado y editado por Jenny Hasblady Vallejo López, estudiante de Administración Pública de la CUN.